Bueno, sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio y muchas gracias por invitarme también. Así como decía Dagoberto, sí, les he seguido la pista más o menos siempre desde sus inicios al grupo Ancestrales y he hecho parte de algunas de las charlas que hasta el momento han hecho parte de este rico pool de profesionales tan diverso y con tanto conocimiento por compartir. Así las cosas, pues sí, mi nombre es Gabriel Giraldo, yo soy psicólogo de la Universidad de La Sabana, egresado en el año de 2007, luego de haber pasado por 2 años de Derecho en la Universidad Javeriana, decidí reorientar mis estudios profesionales hacia el área de la psicología. Y a partir de ahí, pues siempre muy inquieto con los temas alternativos al tema estrictamente expositivo y científico que nos ofrece la universidad. Hice parte desde muy temprano de la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional y asimismo de otros grupos de investigación en todo el tema de psicoterapia y terapia clínica en el campo de la psicología. Ya después de graduado, eh, la vida me llevó al tema de las organizaciones y me enfoqué en el tema de las organizaciones principalmente en las áreas de gestión administrativa de talento humano y en selección y evaluación de personal. Así fue como al cabo del tiempo me volví poligrafista y me enfoqué en hacer negocios de este tipo. Desde el año 2015, más o menos, y ya, digamos, habiendo madurado un poco en el tema corporativo, decidí enfocarme hacia los temas de prevención y promoción de la salud mental. Básicamente, todo lo relacionado con algo un poco más cercano al desarrollo humano, más centrado en las necesidades humanas dentro de las organizaciones. Y por este motivo decidí también incursionar en la parte de la seguridad y salud en el trabajo, principalmente porque en ese momento estaba el país entrando en un proceso de investigación muy fuerte y de crecimiento empresarial en los temas precisamente de prevención y énfasis en salud mental y riesgo psicosocial. Entonces, bueno, de esta manera es que he llegado aquí a Barranquilla y como decía Dago, sí, me ha traído un poco toda la orientación, el redireccionamiento que le he dado a mis pasos hasta este momento y por otro lado, pues el momento actual en el que nos encontramos en la humanidad en este momento. Bueno, entonces pues, tengo un tema que me apasiona, es un tema que pues desde que lo conocí en el año 2012, eh, siempre me intrigó y me ha llevado también a encontrar muchas respuestas y sobre todo mucha orientación eh, en el sentido del autoconocimiento. Así llegamos entonces a que el enneagrama, pues así como lo decía Dago, se vuelve una herramienta de autoconocimiento, una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, sintetizada, de, sintetizada en Occidente, pero principalmente con un génesis en Oriente. Pues los primeros investigadores del enneagrama han seguido el rastro de la figura geométrica que lo simboliza y así como el conocimiento relacionado hasta 2500 años antes de Cristo, principalmente en las filosofías orientales. Eh, Como les decía, no hay un rastro histórico que nos permita datear efectivamente de dónde proviene este conocimiento, ya que ha sido compilado y ha sido compilado a través de la experiencia de investigadores que muy jóvenes empezaron a interesarse también por estos temas alternativos del conocimiento ancestral y de cómo ese conocimiento ancestral iba matizando también
las elecciones que hacían las personas del tipo de vida y de los objetivos a cumplir en su vida. Entonces, me he encontrado varias frases. Esta información que les quiero compartir está principalmente sintetizada por dos autores que me gustan mucho, que son muy claros y de alguna manera hacen un énfasis espiritual y un énfasis en el desarrollo humano bastante interesante, enfocando la herramienta del eneagrama, que son Don, Richard Rizzo y Red Hudson. Ellos, adicionalmente de compartirnos este conocimiento, hacen como una recolección de frases de personas que pueden reflejar en un momento lo que es la filosofía y la ideología detrás del eneagrama. Entonces aquí tenemos una frase de Ellen Bass que dice: hay una parte de cada ser vivo que desea convertirse en sí misma. El renacuajo en rana, la crisálida en mariposa, el ser humano herido en ser humano sano. Esto es espiritualidad. Y básicamente, por ejemplo, en esta frase lo que recogemos es que nosotros nos encontramos siempre en un proceso de transformación y que sentimos una necesidad de transformarnos. Muchas veces desorientados a propósito por, digamos, una exigencia externa, muchas veces por falta de información, pero muchas veces también desorientados por las experiencias de fracaso y frustración que hemos acumulado durante nuestra vida. Y es allí donde la invitación filosófica del eneagrama es a que esta herramienta principalmente sirva para vernos reflejados tanto en nuestras formas sanas como en nuestras formas no tan sanas, heridas o de alguna manera mutiladas, y poder hacer una reconstrucción que nos permita volver a recobrar la capacidad de orientarnos hacia la autorrealización y hacia el bienestar personal. En cierta medida, el conocimiento que nos ofrece el eneagrama eh, nos toca emocionalmente. Muchas personas, en principio, vamos a reaccionar con mucho escepticismo. En segundo lugar, muy probablemente al que en la medida en que nos vamos acercando a la realidad de quiénes somos, también nos va a embargar muchas emociones de disgusto, puede ser, de sorpresa. He visto muchas reacciones de sorpresa cuando las personas logran identificar realmente qué hay en la base, qué hay en la génesis de su personalidad. En este momento es importante compartirles que cuando uno estudia la personalidad del sujeto se da cuenta de que hay conductas que muy probablemente el sujeto adopta con un instinto de supervivencia, pero que realmente no son conductas que explican al sujeto. No son conductas naturales del sujeto, sino son formas aprendidas socialmente por la repetición de solucionar las situaciones, pero no realmente son la única solución ni la más adaptable. Entonces el eneagrama también nos va a ayudar a encontrarnos en ese mundo de exigencias sociales como únicos y de pronto a identificar y a respetar esa naturaleza única, pero a la final estándar, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de eneagrama estamos intentando meter todos los matices de la personalidad humana en 9 tipos. Parecía absurdo cuando uno lo dice así rápidamente, pero hay también otros ejercicios un poco más absurdos, como por ejemplo el DISC o las teorías que tienen que ver con los temperamentos, que intentan clasificarnos en 4. Entonces, básicamente como que la herramienta para el trabajo es la adecuada para cada uno. Lo único que tenemos es que tener el corazón y el entendimiento abierto para poder, digamos, moderar ese escepticismo y poder recibir esta información de una manera positiva.
Muy bien, entonces empezamos hablando de los seres de luz, que es básicamente a quienes se enfoca el estudio del eneagrama. Yo cuando empecé a enterarme y a incurrir en este conocimiento lo hice con el doctor Eduardo Insignares, que es una persona bastante reconocida en el tema del trabajo con el eneagrama, quien si me estuviera escuchando dictando esta charla estaría muy disgustado conmigo por el hecho de compartirla de esta manera, porque para el doctor Eduardo Encinares, el tema al que nos invoca el estudio del eneagrama es un tema de reflexión necesaria. Es un tema no solamente de reflexión necesaria, sino de reflexión disciplinada, que requiere el 100% de la concentración del estudiante, del aprendiz, y asimismo requiere un esfuerzo grande por reconocerse a sí mismo y por identificar esos aspectos de su vida en los cuales se empezó a perder la naturaleza de la personalidad, se empezó a matizar, se empezó a llenar en su parte exterior como de un alquitrán, como de algo que opacaba lo que realmente era nuestro ser de luz. Entonces, eh, imaginémonos que somos como unas esferas con una luz interior muy poderosa, muy brillante, y que en la medida en la que trajinamos las circunstancias y trajinamos los aspectos prácticos de la vida, nos vamos opacando porque hay una coraza que se nos va pegando en la parte exterior que va deteriorando o va sofocando la luz propia de esos seres de luz. La idea del eneagrama es determinar o descubrir nuevamente esa luz interior que hay en todo ser humano y descubrir qué es ese alquitrán que se pegó, esa forma que de alguna manera parece como protegiendo ese cristal, pero de otra forma no solamente lo protege, sino como lo esconde y también como que altera la forma como es percibido por su entorno y por los demás. Pero ojo, nunca altera su naturaleza. Entonces, otra frase que traen estos autores que les he nombrado es: sea cual sea tu edad, tu crianza o tu educación, aquello de lo que estás hecho es principalmente capacidad no empleada. Entonces, fíjense cómo vamos a evocar que el potencial humano, el potencial del desarrollo humano es inexplorado. No solamente por las limitaciones del acceso al conocimiento, no solamente por las limitaciones de las pasiones humanas, no solamente por las limitaciones que nos ofrece fijarnos ciertos objetivos, porque cuando uno de alguna manera se fija objetivos, también está renunciando a otro tipo de objetivos, está renunciando a otros caminos, está haciendo elecciones que lo alejan o lo acercan de otros caminos. Y todo esto se vuelve automático para el ser humano. Estos comportamientos, estos roles, esta participación que tenemos en la realidad, tanto en la construcción como en la vivencia de la realidad, se vuelven automáticos, se vuelven comportamientos automáticos para el ser humano. Quiere decir que en su mayor parte son comportamientos, actitudes o emociones que aprendimos a sentir, a expresar y a realizar sin pensar demasiado, sin ser críticos de la situación. Y bueno, empezamos entonces también a darnos cuenta que cuando empezamos a quitar o a eliminar o a hacer conscientes esas actitudes y esas acciones automáticas, como que nos sentimos libres y como que nos sentimos un poco más tranquilos, pero adicionalmente, cuando entendemos que nosotros, por qué en nosotros se presentaban esas actitudes automáticas
y las descubrimos, también sentimos un poco de compasión también por el otro, porque de alguna manera entenderme a mí es entender al otro. Entonces, al comprendernos a nosotros mismos, también comprender nuestras relaciones, nuestro crecimiento espiritual y otros asuntos importantes, vemos que el factor esencial es el tipo de personalidad, no las diferencias sexuales, culturales o generacionales. Eso quiere decir que muchas veces podemos ser más parecidos a otro ser humano por el tipo de personalidad que tenemos y no por razones de etnia, razones sexuales, culturales o generacionales. Es básicamente el planteamiento que nos hacemos cuando hablamos de los seres de luz. Todos somos esencialmente luz y todos de alguna manera compartimos esa esencia y en eso estamos más próximos a parecernos que en todo lo que nos hace diferentes. Estudio del eneagrama, entender cómo funciona, cómo opera este sistema, nos puede ayudar principalmente a darle aplicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Educación, ciencia, negocios, literatura, terapia, espiritualidad, trabajos de cambio y transformación. El eneagrama se constituye entonces como una herramienta de autoanálisis que nos permite identificar cuál es el filtro que nosotros estamos poniéndole a la vida. No podemos vivir sin juzgar. Todo el tiempo estamos juzgando. Juzgamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Juzgamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Todo el tiempo hacemos juicios de valor sobre lo que nos rodea. Y a través de esos juicios filtramos la realidad. Mucha de la evidencia, mucha del conocimiento que se extrae en el eneagrama, pues es conocimiento que de alguna manera tiene sus inicios en las personas que diseñaron religiones. Y hay muchos elementos que comparten las diferentes religiones que inspiraron este conocimiento. Principalmente hay tres fuentes que son la religión, el Islam, los judíos en la Cábala y los sinúes. Son, digamos, como las tres fuentes de conocimiento que se ven en compendio cuando hablamos del eneagrama. Listo, entonces la información que nos ofrece el eneagrama, principalmente para qué nos va a servir, nos va a servir también para ver cómo nosotros analizamos o juzgamos al otro. Es decir, cuando yo me pregunto, hey, mi mamá será, ¿qué tipo será mi mamá? ¿Será un tipo 2? Porque la veo siempre como interesada porque necesita reconocimiento por el trabajo que hace. Entonces, cuando nos enfrentamos a este análisis, pues podemos estar sufriendo un despertar frente a muchas conductas automáticas que nos han llevado a tomar decisiones en la oscuridad, en la ausencia de conocimiento de quiénes somos nosotros realmente. La primera parte del ejercicio que nos proponemos cuando hacemos el análisis del eneagrama es hacer una biografía sobre nosotros mismos. Esta biografía llena de detalles, llena de recuerdos, llena de circunstancias que expliquen cómo aprendimos las cosas en el recorrido de nuestra vida. Entonces, la biografía escrita en tercera persona y el análisis que podemos hacer de este documento durante todo el estudio del eneagrama, durante la aplicación del eneagrama, pues a la final se vuelve un diario de campo de investigación con relación a mí mismo. Por eso es muy recomendable que cuando realmente tengamos la intención de iniciar un análisis en profundidad sobre el eneagrama, pues
empecemos a trabajar en esa biografía en principio, donde identifiquemos cuáles han sido los momentos decisivos de nuestra vida, los traumas más fuertes, aquellos triunfos y momentos en los que comprendí para bien o para mal que mi vida no volvería a ser la misma. Hay muchas veces que nosotros tomamos decisiones radicales como puntos de quiebre, donde tomamos direcciones distintas en nuestra realización personal, hasta nuestras mismas actividades. Y esto muchas veces produce impactos fuertes hasta en nuestra propia economía. Y muchas veces pueden modificar también hasta nuestra calidad de vida. El tema es que muchas veces nos cuesta hacer un reconocimiento de que entramos allí de una manera que nosotros lo decidimos, que no fue por situación de la suerte que entramos en un proceso de transformación de crisis, sino que ha sido un camino consecuente, ha sido toda una línea de decisiones y determinaciones y de formas de entender los acontecimientos, los cuales han inducido que yo haga ese tipo de cambios. Entonces, en esta biografía, la idea es que podamos ir alimentándola durante todo el análisis para poder identificar todos esos giros, todos esos puntos de quiebre y todas esas situaciones donde de alguna manera generamos más trances. Me refiero a trances, a esa forma de decirnos a nosotros mismos algo que nos hace actuar en consecuencia, pero que no necesariamente corresponde a nuestra naturaleza. Entonces empieza un trance en una realidad que puede ser, que puede estar omitiendo el conocimiento de nosotros mismos. Bueno, asimismo como los traumas y las situaciones en la vida, también es muy importante reconocer la participación de otros. Fíjense que casi que por estructura provenimos de una familia, así sea una familia desintegrada o inexistente. Nuestro acceso, nuestra llave al mundo social es nuestro tutor, es aquella persona que de alguna manera en nuestros primeros años de vida estuvo encargado de orientar y de enseñarnos esas cosas básicas con las cuales nosotros empezamos a diseñar nuestros filtros. Pero también durante el recorrido histórico, pues vemos cómo aparecen profesores, amigos, parejas y personas que pueden dar fe de los procesos de crecimiento o de los procesos de involución que sufrimos en la medida que tomamos decisiones. Otras personas van a ayudarnos a tomar, a orientar nuestro camino profesional. Muchas veces también vamos a aprender de la cercanía con estos tutores o con estas personas representativas, la manera de amar, la manera de relacionarnos con otras personas. Y asimismo también, fíjense cómo es de paradójico, vamos a recibir lecciones que nos preparan para repetir situaciones. Entonces vemos cómo en las familias la frustración y el fracaso de los padres muchas veces se repite en los hijos. De una manera inconsciente, muchas veces, esa forma como nos hablaron aquellas personas que en principio hicieron esa tutoría, esa manera como resolvieron aquellas personas que hicieron esa tutoría, esos puntos de quiebre en su realidad, muchas veces los heredamos y nos hablamos de esa manera, nos repetimos esos argumentos y generalmente tomamos esos mensajes de la infancia para orientar inconscientemente nuestras decisiones de adultos, de personas adultas. Entrando ya en materia, lo que les propongo con el enneagrama es iniciar un viaje interior, principalmente alejados de las ciencias positivas, alejados de las expectativas altas
y con la mente abierta a entender que el conocimiento que nos comparte el eneagrama es un compendio de conocimientos, pues no es necesariamente un viaje espiritual, sino es un viaje de conocimiento de mí mismo, lo que propone el eneagrama. No llores, no te indignes, comprende, dice Spinoza, ¿no? Ese racionalista filósofo Spinoza. Muy bien, entonces, elementos que necesitamos para iniciar un proceso de transformación, principalmente ser conscientes de nuestra realidad mental, de nuestra realidad física, de nuestra realidad espiritual. Hacer un reconocimiento de todos estos ámbitos. Saber que se trata de autoobservarme y que muchas veces autoobservarme se puede hacer a través de los ojos de los demás, que los demás de alguna manera nos están a nosotros juzgando y que ese juicio que hacen los demás, díganlo, si no lo dicen o no lo dicen es casi irrelevante, porque fíjense cómo el código de las emociones supera el código lingüístico. Muchas veces nosotros estamos interactuando con personas y les estamos mostrando cosas de nosotros mismos que superan la capacidad de ser dichas o de ser representadas lingüísticamente. La comprensión de lo que se experimenta o interpretación correcta proporcionada por un contexto mayor como una comunidad o un sistema espiritual. Entonces, fíjense cómo aquí empezamos a integrar el tema de los tipos y decimos que hay cosas que nos conectan, que tienen un contexto mayor y que muy probablemente explican de una manera general situaciones o eventos que son comunes para las personas de ese tipo de personalidad. Y por el otro lado, pues vamos a mirar cuáles serían como los elementos que confluyen en el estudio del eneagrama. Entonces aquí tenemos la primera figura, es básicamente como una referencia a ese secreto que muchas veces vemos omitido en el tema religioso, y es que el autoconocimiento de alguna manera sirve para que las personas encuentren una ruta para liberarse de la culpa, una ruta para reestructurar o modificar esos caminos espirituales o empezar a andarlos muchas veces, que son propios pues, de las personas que logran un calibre espiritual un poco más alto. Vemos entonces en el análisis de la figura que está compuesta principalmente por tres figuras. Un círculo que representa el todo, que representa la unidad, que es básicamente el que de alguna manera encierra todos los aspectos del eneagrama. Por el otro lado, vamos a ver entonces la clasificación que le dieron estos teóricos para explicarnos un poco cuál sería la orientación de cada tipo. Pero digamos que en el análisis interior es mejor referirnos a los números porque son un poco más impersonales. Entonces, es distinto identificarse, por ejemplo, con la palabra o con el criterio desafiador a entender cuáles son las características del tipo 8. Muchas veces, fíjense cómo esto también nos puede orientar de una vez a hacer juicios con relación a las personas que hacen parte de esto. Entonces, como les digo, fíjense que aquí el tema no es señalar, sino el tema es más bien identificar cuál es el filtro que yo tengo y cómo reacciono, cómo estoy reaccionando cuando me relaciono con otro tipo de personalidad. Si yo soy 1, ¿qué pasa cuando me relaciono con un 7? ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera me descomponen del 7? ¿O qué es lo que yo amo del 7? ¿O qué es lo que odio del 7? ¿Qué es lo que funciona con el 7? Por ejemplo, también vamos a ver que hay características que son contradictorias en cada uno de los tipos de personalidad. Y cuando nosotros reconocemos en nosotros mismos que hay algo que nos enfurece
muy seguramente es porque también hay una proporción de esa característica que nos enfurece en nosotros mismos. Esto quiere decir que ese análisis se vuelve introspectivo. Bueno, entonces fíjense, aquí hay otra figura interna que es un triángulo, que para los teóricos del eneagrama se llama la ley de tres, y principalmente ha sido compilada del análisis de las principales religiones y, digamos, orientaciones espirituales que se han formado antiguamente en la unidad, en la humanidad. Tenemos, por ejemplo, entre los católicos, que tenemos entre los católicos la figura de la Santísima Trinidad, que explica cómo Dios está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero asimismo también tenemos una tríada de deidades en los Krishnas y también en otras ideologías que intentan explicar un camino espiritual. Encontramos que generalmente hay una ley de tres que representa tres elementos: un elemento mental, un elemento etéreo y un elemento material. Es básicamente lo que se representa allí. Para los taoístas se llama cielo, tierra y hombre, por ejemplo. Para los cristianos, entonces sería el verbo divino, la luz y la intención creadora. Creo que así también podría ser para los hermetistas, que tienen también allí, digamos, como una orientación a verlo también en triada, la triada de la creación como tal, entonces vienen triadas. Y tenemos también la representación de la ley de 7, que es principalmente una síntesis de la idea de que todo fluye, de que nada es constante, de que todo tiene un movimiento, de que todo va hacia algún lado, de que nada es fijo y que todo tiene varios estadios. Asimismo, entonces, el eneagrama nos va a llevar a pensar en que muchas veces, a pesar de tener un tipo de personalidad y haberlo reconocido, tenemos un trabajo que hacer para poder expresar las características más sanas de este tipo. Entonces, fíjense cómo dentro de la figura del eneagrama tenemos tres elementos importantes. Un elemento unificador, que sería el círculo, que es un elemento del todo. Un elemento de creador, que es el triángulo, que es la base de la creación y de todo lo existente, que explica la creación, básicamente. Y otro que es el flujo de la energía, el movimiento. Entonces, así está conformado la figura geométrica del eneagrama. También vamos a ver en este que les estoy mostrando que hay tres partes, hay digamos, tres segmentos, tres secciones en los que podemos dividir el análisis de la figura del eneagrama. La parte superior, compuesta por el 1, el 9 y el 8, que para aquellas personas que conozcan de pronto las teorías del DIS de los temperamentos, serían las personas mentalistas, serían aquellos que desarrollan características más enfocadas en el quehacer mental. Hay también una parte central que está compuesta por los números 7, 2 y 3, que principalmente están enfocados en situaciones materiales, en una realidad material, y otro segmento que sería el segmento bajo de aquellas personas que desarrollan, digamos, características que tienen que ver con su parte interna. Hablemoslo, serían personas que desarrollan características más espirituales, que sería el leal, el investigador y el individualista, el 6, el 5 y el 4. Entonces aquí tenemos ya unas características principales para entender el eneagrama. Hay una característica de forma, que es la figura geométrica,
Otra característica que son los números que identifican cada tipo. Estos números fueron agregados ya cuando esta herramienta llega a Occidente, porque no hay un registro de que estas características fueran ya, digamos, numéricamente identificadas en Oriente, sino que esto ya es un tema bastante nuevo dentro de cuando se sintetizó el constructo teórico del eneagrama. Y pues, por el otro lado también, la manera como intentamos sintetizar el contenido de cada uno de los tipos de personalidad. Entonces tenemos el reformador, que sería el tipo 1, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta y el desafiador. En el constructo teórico del eneagrama, también vemos que cada uno de estos tipos está enfocado en identificar un tipo de pasión dominante en ese tipo de personalidad. Ya más adelante les voy a hablar un poquito sobre las pasiones que se identifican en el eneagrama, pero toda esta información adicional alrededor de cada tipo es información de inventario, no es ley, porque como nos demuestra la ley del 7, hay movimientos entre cada una de los tipos. Entonces, por ejemplo, un tipo 1 puede estar desplazándose o desplegando conductas de un tipo 4 debido a situaciones de su vida o de su contexto, así como todos los demás pueden desplazarse hacia un lado un poco más sano o hacia un poco hacia un lado que reviste un poco más de atención. Sí, vamos a dar entonces un momento para resolver inquietudes. Sí, buenas noches a todos los ancestrales. Ante todo, pues agradecer la invitación y Gabriel Giraldo, excelente, muy didáctico, muy claro en la exposición que hiciste. Tengo una inquietud. Si uno se ha hecho anteriormente, le han aplicado el eneagrama y ha quedado en un tipo, a mí yo lo hice y me quedé en un tipo, en el tipo 8. Han pasado 5 años, recuerdo yo, tipo 8. Y lo escogí antes de que tú escribieras, antes de ver esta última diapositiva. Lo escogí, no, lo recordé bien. Igual no tengo los documentos en este momento. Con el paso del tiempo, uno va cambiando, o esto es como si fuera la química sanguínea, pues, Ok. o cómo es el asunto. Bueno, definitivamente nunca te vas a volver un tipo 6, ni un tipo 7, ni un tipo 1. Vas a seguir siendo un tipo 8. Realmente el tipo no es por nada, o sea, no es un momento de evaluación el que determina qué tipo es nuestra personalidad, sino es todo el constructo de histórico, todo ese pasado, todo ese reconocimiento de nuestra historia, lo que nos lleva a determinar qué tipo de persona soy. O sea, durante toda tu vida tú has vivido reconociéndote y haciendo juicios sobre ti mismo y recibiendo los juicios de las personas. Y esto ha generado que empieces a reaccionar de una manera automática, a resolver de una forma automática las situaciones de tu vida. Pero muy probablemente, si hay insatisfacción en esa manera de resolver esas situaciones, es porque lo has hecho desconociendo cuál es esa masa primigenia, qué es esa esencialidad que hay y que te va a permitir sentirte un poco más libre y un poco más honesto desarrollándote alrededor de la realidad. Entonces, no hay posibilidad de que ahora hayas cambiado de tipo. Lo que sí puede haber sucedido, y después de 5 años creo que puedes hacer una reflexión bastante interesante, es cómo ha sido tu movimiento. Acuérdate de la ley del 7. ¿Cómo ha sido tu movimiento alrededor de ese conocimiento? En el eneagrama pasa algo, y es que tan pronto tenemos
una revelación sobre nuestra identidad, sobre nuestra personalidad, inmediatamente se produce un cambio. O sea, este cambio no se produce porque yo haga un compromiso de liberarme de una determinada acción o actividad porque la considero dolorosa o porque la considero insalubre o porque considero que sea un mal hábito, sino que inmediatamente hacerme consciente de esa característica o de esa motivación interna o de esa tendencia natural va a hacer que yo produzca unas acciones distintas. Allí lo que vamos a evaluar es si esas acciones van por el camino sano o si por el otro lado vas por un camino de deterioro y de despersonalización y de falta de reconocimiento de esas características de ti mismo. No sé si con eso queda Sí, claro, por resuelta la supuesto. pregunta. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Claro, César. Aló. El tema es Ay, sí. fascinante. Sí. Esto Ok, pique y se bueno, entiende, Gabriel. bien, entonces fíjate, o sea, yo pensaría que lo mejor que puedo recomendar para que este trabajo tenga un fruto bien interesante es tomarse con calma el hecho de ir recorriendo paso a paso la integración del conocimiento y también el hecho de entrar paso a paso al reconocimiento. Entonces, fíjense que yo más bien les voy a proponer que a las personas interesadas empiecen a escribir su biografía y una vez escrita su biografía, hacemos el test para que de pronto el ejercicio quede bien consistente. Digamos que el grupo, la invitación que me hicieron, que le agradezco muchísimo, pues no me permite ser lo suficientemente formal para poder llevar a cabo, digamos, como una experiencia un poco más específica, pero sería muy bueno que ya en el momento de que ustedes hagan el test, hayan tenido la posibilidad de haber escrito su biografía en principio. Y claro que sí, con mucho gusto. O sea, yo te voy a compartir el test y les voy a compartir también una información parcial sobre cada uno de los tipos para que empecemos a enterarnos como del lenguaje y de la dinámica de lo que sería el análisis del eneagrama. Una manera dinámica como podemos empezar a abordar el tema es porque estoy muy seguro que en ancestrales tenemos todos los tipos. Entonces vamos a encontrar quien nos pueda ilustrar a partir de su experiencia también cómo se empiezan a identificar con estos tipos de personalidad. Entonces va a ser también, si tenemos la oportunidad de hacerlo, algo bastante enriquecedor a través de la experiencia de cada persona siendo un tipo de personalidad diferente. Además, porque esto hace que sea mucho más fácil para uno comunicarse y relacionarse con las personas, no solamente a título de relaciones personales, sino de relaciones familiares, amistades, de laborales, o sea, en todo tipo de relaciones. El eneagrama es fabuloso porque uno aprende a entender a la gente. De acuerdo totalmente, pero más que entender a la gente, recuerda que lo que sirve es para entender cómo tú miras a la otra persona. Total. Porque es que básicamente cuando yo me aproximo a entender al otro, lo que estoy es haciendo un juicio sobre el otro. Y muchas veces ese juicio tiene que ver más conmigo mismo y con mi propio trauma que con lo que el otro realmente es. Entonces, fíjense por ejemplo, cuando nosotros vamos a juzgar a alguien como desordenado, porque en su exterior vemos que hay ciertas características que nos hacen evidente su desorden, probablemente lo que le estoy expresando es mi disgusto personal por no entender qué hay dentro de esa persona que es desordenada. Entonces, fíjense cómo también esa pregunta se nos devuelve, ¿no? O sea, si yo te señalo 3 veces. Buenas noches. Lo que Buenas decía, noches. lo que decía Jun, lo de la sombra. Sí, es que yo tengo dos formas de verlo. O sea, yo Buenas puedo noches. verlo o como un juicio o como mi espejo.
Sí, claro, cada vez que yo digo algo sobre el otro, casi que estoy diciéndolo 3 veces alrededor de mí. Tengo que Total. Yo mirar también 3 he escuchado aspectos. yo que lo que no te gusta en mí, mejóralo en ti. Es la Así es. frase Lo más que no te exacta. gusta en mí, mejóralo en ti. Total. Totalmente de acuerdo. Buenas Exactamente. Esa noches, sería, buenas noches. Gabriel. Serías tan amable. Ese test nosotros lo hacemos, pero obviamente el experto eres tú para que lo interpretes. Totalmente, fíjense, el test básicamente es un test muy sencillo, es elegir un párrafo de 2 grupos de párrafos que les voy a enviar y a partir de allí vamos a empezar a generar mucha inquietud con relación a nuestro resultado. Como les decía, en el momento en el que nosotros vayamos a ver por qué nos salió tal tipo o tal otro, vamos a encontrar primero que todo una reacción emocional. Vamos a encontrar que muy probablemente hasta nos cueste aceptar que soy ese tipo de persona. Como les decía, esta herramienta muchas veces genera que las personas sean muy escépticas frente a los descubrimientos y a los hallazgos que se hacen, porque es natural que lo que más nos duele a nosotros es reconocer algo en nosotros mismos. Y muchas veces no tener la certeza de lo que si me están diciendo es bueno o malo, porque a veces lo que pasa con el enneagrama es que descubrimos características que cuando yo las valoro en el resto, las valoro como negativas y hacen parte de mi esencia profunda. Entonces allí tenemos también una reflexión importante que hacer. Gabriel, pero hay que tener en cuenta que en el eneagrama, o sea, en la vida en general, en la personalidad, nosotros somos un salpicón, que de repente tenemos más de una fruta que de otra, pero igual Totalmente de acuerdo. no dejamos de ser salpicón, tutti frutti. Ok, total. En principio somos seres de luz. Total. Recuerda eso. Entonces, en principio todo lo que nos matiza y nos hace diferentes es alquitrán. Es algo que se nos ha pegado y que lo utilizamos para sobrevivir. Pero en realidad no hay nada más claro que decir al tema de quién es el otro, que es el mismo ser de luz. Es una esencia luminosa que de alguna manera está recubierta por una capa de alquitrán que se ha formado para sobrevivir en un medio social. Bueno, muchas gracias, Dago. Gracias a todos por haberme escuchado. Este tema me apasiona, el enneagrama me apasiona. Llevo trabajándolo 6 años, viéndome a mí recorrer el camino y también acompañando muchas personas a realizarlo. Me encanta el tema. Pueden contar conmigo para lo que necesiten alrededor de este tema y de cualquier otro en temas de intervención en salud mental. Básicamente me dedico a promover temas de desarrollo humano, temas de comunicación, temas intrínsecos de la persona y a acompañar procesos de transformación y acompañamiento emocional. Me pueden contactar cuando lo deseen. Estoy muy dispuesto a compartirles tanto mi experiencia en el tema del enneagrama como en el tema de la psicoterapia y con mucho gusto estaré muy pendiente de sus mensajes y inquietudes.